Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una historia bastante interesante. Hemos escuchado muchísimo acerca de la historia del Hijo Pródigo. En las Escrituras la encontramos como una historia que el Señor Jesús utilizó. Bueno, yo les invito que se preparen para escuchar una historia acerca de un hijo que una madre quiere compartir con nosotros en esta ocasión de nuestro programa Hablemos. En las Escrituras encontramos una historia acerca del Hijo Pródigo. Esta historia fue dicha por el Señor Jesús. Y yo solo quiero leer unos versículos de esta historia para ayudarnos a entrar en la conversación que tendremos con esta madre que nos visita en el día de hoy. La historia se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Y voy a leer de los versículos 11 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. Se fue lejos a una provincia y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En esta historia, como usted quizás la conoce, el hijo pródigo regresa a su padre, regresa a casa y el padre lo recibe y hay una gran fiesta. No sé si usted ha escuchado acerca de historias referente a los hijos pródigos. Algunos sí regresan y otros no. Hoy vamos a hablar con Reina Alas, una mamá que tiene una historia que creo que será de gran bendición para todos nosotros. Reina, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, pastor. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. Bastante y ojalá bien. Que esto sea para la gloria y para la honra de Dios. Y mira, yo conozco la historia, tú y yo hemos hablado acerca de esta historia y Reina, sí considero de que esta historia será de bendición para muchos. Reina, ¿de qué país eres? Yo soy 100% salvadoreña. Salvadoreña. Correcto. ¿Naciste en El Salvador entonces? Nací en El Salvador. ¿Y cuándo llegaste a los Estados Unidos? Mis papás me trajeron a los 2 años. A los 2 años. Sí, yo soy la más chica de 4 hermanos y yo me vine a los 2 años. A los 2 años. Entonces, has vivido en Chicago toda tu vida prácticamente. Reina, tú creciste en la ciudad de Chicago, fuiste a las escuelas aquí en la ciudad de Chicago. ¿Cómo era tu juventud? Platícanos un poco. ¿Estabas involucrada en la secundaria? ¿Participabas en algunos eventos, algunas actividades, algunos deportes? Yo acepté al Señor a los 13 años y después de la secundaria salí embarazada y tuve a Eduardo a los 15. No tuve mucha juventud y no hice muchas cosas porque fui una mamá joven. ¿A qué edad te embarazaste? A los 14. A los 14 Correcto. años te embarazaste. Correcto. Vamos a platicar un poco acerca de eso porque hay muchos que nos están mirando
que pueden identificarse con lo que acababas de decir. Una mamá joven. ¿Cómo respondieron tus padres cuando supieron de que su hija se había embarazado? Ellos lo tomaron muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Estaban en la iglesia tus papás? Sí. Y esto no solamente les afectó a ellos y tus hermanos, ¿cómo respondieron ellos? Les afectó más a mis papás. A tus papás. Correcto. ¿Y cómo fue el apoyo? Porque una joven de 14 años, estando embarazada, necesita el apoyo de los padres, necesita el apoyo de la familia. Correcto. ¿Tuviste apoyo de tu familia? Yo tuve mucho apoyo de mi familia, más de mis papás. Ellos me ayudaron a criar a mi hijo. Ellos te ayudaron. Correcto. ¿Te casaste? No. ¿No llegaste a casarte con el padre de tu hijo? No. Ahora, mencionaste el nombre de Eduardo. Eduardo era tu hijo mayor, ¿no es cierto? Porque Correcto. has tenido 2 hijos, tuviste 2. Tengo 2. 2 hijos. A la edad de 14 años, encontrarte embarazada, ¿cómo fue la transición de, como mencionaste, ser joven y después perder tu juventud en cierta manera porque no lo disfrutaste? Correcto. ¿Cómo fue esa transición? Fue una transición muy difícil porque salí embarazada a los 14, pero nunca dejé la escuela. Yo me gradué a tiempo, con honores, seguí al colegio y fue algo muy difícil porque desde que tenía los 16 años tuve que empezar a trabajar tiempo completo y ir a la escuela a tiempo completo. Y ser mamá a tiempo completo. Trabajabas tiempo completo, correcto, estudiabas tiempo completo, correcto, pero la bendición detrás de todo eso, o en acuerdo con lo que acababas de mencionar, de estar en la escuela, de trabajar, fue tener el apoyo de tus papás. Correcto. ¿Nunca saliste de casa al estar embarazada o al dar luz a tu hijo, Eduardo? ¿Siempre te quedaste en casa? No, estaba muy chica. Muy chica. Muy chica. Estuviste trabajando desde la edad de 16 años. Correcto. Eduardo, ¿cómo fue la niñez de Eduardo? Eduardo tuvo una niñez muy bonita. Mi papá fue un tremendo hombre y él me ayudó a criarlo, aunque al principio no lo aceptó. Le molestó mucho la idea que estaba embarazada. No quería nada que ver con Eduardo. Y cuando nació el niño, se enamoró. Se enamoró de su nieto, ¿no es cierto? Fue el primer nieto, por supuesto, ¿no? No. ¿Ya había tenido otros nietos? Segundo. El segundo nieto de algún otro hermano o hermana. Hermana. Entonces, tu padre formó parte del modelo de hombre en la vida de tu hijo, de Eduardo. ¿El padre estaba involucrado en la vida de tu hijo? No. ¿Y eso porque no querías que estuviese o él simplemente había decidido de no formar parte de la vida de su hijo? Correcto. Él no había quería decidido. Formar parte, sí. No quería. No quería. Ahora, tienes un hermano, ¿no es cierto? Correcto. Tu hermano también, aunque es menor que de tu persona, ¿no es cierto? No. ¿O es mayor? Es mayor. ¿Tu hermano formó parte también de ayudarte con Eduardo? ¿Hasta qué grado? ¿De qué manera? Pues todos tenían parte con él porque yo trabajaba, iba a la escuela, entonces me ayudaban tremendamente en todo. Carlos, mi hermano, más en llevarlo a la iglesia, en recogerlo, en involucrarlo en la iglesia. Entonces Eduardo creció en un hogar cristiano, en un hogar con mucho amor, apoyo. Tú tuviste el apoyo de tus padres. Eso es una bendición, Reina, porque se escucha de una gran cantidad de jovencitas que se embarazan, pero que no tienen el apoyo, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, los porcentajes, las estadísticas nos dicen de que cuando hay una joven que se embaraza bastante joven, la probabilidad de que sufrase el hijo, la hija o los hijos es bastante grande, ¿no es cierto? Aquí hubo mucho amor. Correcto. ¿Cómo fue la vida de Eduardo al estar creciendo en lo que es la primaria?
en lo que es la vida educativa, estaba sometiéndose a las reglas, se sometía a la autoridad tuya, ¿tuviste algún tipo o comenzaste a ver algún tipo de problema? No, la niñez de Eduardo fue algo muy bonito, tenía mucho amor y mucho apoyo hasta los 7 años. Hasta la edad de 7 años. Correcto. ¿Por qué decís hasta los 7 años? Hasta la edad de los 7 años porque mi papá murió, le dio un ataque al corazón y murió un día antes del cumpleaños de él, antes de los 7. ¿Y tú crees de que eso fue una gran falta, ¿no es cierto, para Eduardo? Sí, eso fue como que se murió su papá. Así lo vio Eduardo. Así lo vio Eduardo. Lloró mucho, sufrió mucho por la pérdida. Lo sintió muchísimo y su vida nunca fue igual después de eso. Ahora, qué interesante que decís de que no solamente sufrió, no solamente lloró, lo quería mucho, pero su vida, decís, nunca fue igual. Correcto. ¿Por qué lo decís de esa manera? Lo digo de esa manera porque yo misma era una niña y yo perdí a mi papá. Y entonces yo tengo un niño y él pierde a su papá abuelo igual que yo. Entonces nos faltó a los dos. Doble tragedia, doble pérdida. Para 2 niños. Para 2 niños. Correcto. Tú siendo una madre joven, tu hijo teniendo 7 años, el amor del abuelo que formaba parte del rol de padre ya no estaba allí. Correcto. Ahora, ¿qué fue lo que comenzó a desarrollarse en Eduardo que llegó a preocuparte, que llegó a llevarte a pensar las cosas no van bien con Eduardo? Empezaron con pocas cosas pequeñas. Por ejemplo, lo veía jugando con animales, haciéndoles daño. Esa fue mi primer preocupación que le llevé a usted para consejería, si se acuerda. Sí. Ahí empezó y eso fue más o menos como a los 10 años. A los 10 años comenzaste a ver cosas que de repente incluían violencia contra animales o una variedad de cosas que te llevaban a pensar algo realmente no va bien, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Cómo fue su entrada a su adolescencia, de su niñez a su adolescencia? Su entrada fue un poco difícil porque yo tuve mi segundo hijo cuando Eduardo tenía 10 años. Entonces tuve a mi segundo hijo y ahora Eduardo ya terminó de ser el único hijo. Exactamente. Entonces llega un baby nuevo a la casa, un bebé nuevo, mucha atención y él siento yo que se sintió como que rechazado. Él se sentía rechazado. ¿Cómo se llevaba bien? ¿Cómo se llevaba con su hermanito? Se llevaba muy bien, pero se veía el celo, se veía que él sentía más atención con el bebé que con él. Reina, ¿existe en las vidas de los padres un momento donde dejan de criar a un niño y comienzan a criar un adolescente? Y eso en sí es un desafío. Pero en este caso, tú estabas en una situación donde como madre joven y siendo madre por segunda vez, estás criando a un niño que en su entrada a su juventud, entra a su juventud con ciertos problemas, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de problema comenzaste a ver en la adolescencia de Eddie? Empezó a socializarse con gangueros, con gangas, empezó a buscar esa vida de la calle. ¿Estamos hablando a qué edad? A los 12, 13 años. 12, 13 años. Empezó a dejar de ir a la escuela, hacían sus parties, sus fiestas en el día, en diferentes casas. Y se juntaba mayormente con jóvenes mayores que él, ¿no? Sí, correcto. Estamos con Reina Alas, una madre que nos está compartiendo acerca de la historia de su hijo. Un hijo que entró en una vida sumamente autodestructiva. Y ahorita, después de este canto que de parte de Rey Rubio, el canto se titula Dios es amor
amor es Dios. Pero ahorita vamos a regresar y seguir escuchando esta historia de parte de Reina Alas. El amor es sufrido, amor es benigno, amor no tiene envidia, amor no hace lo indebido, amor no es jactancioso, nunca busca lo suyo. El amor no se envanece, el amor no siente orgullo. Amor nunca se irrita, no goza de injusticias, utiliza el perdón, no almacena rencor, se goza en la verdad. Amor no tiene error, amor todo lo da, porque viene de Dios. Dios es amor, amor es Dios. El amor es un regalo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nos cubre totalmente con su manto. Amar no es fácil. Si lo fuera, no habría tanta gente amando mal, ni tanta gente mal amada. El amor es todo, viene de Dios y es el regalo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es amor. Gracias, Rey, por el canto. Nuevamente, Reina, gracias por tu participación en esta ocasión. Nos estás platicando acerca de tu hijo Eduardo. Él comenzó a juntarse, involucrarse con personas, amigos mayor que él, pero personas que no tenían como finalidad ayudarle, sino involucrarlo en una vida de autodestrucción, ¿no es cierto? Él se comenzó a involucrar en las pandillas. Y esto lo llevó a practicar ¿qué tipo de cosas como pandillero? A robar, drogas, o sea, lo estaban entrenando, lo estaban entrenando para capacitando eso. Para ser un pandillero, sí. Para ser un criminal. ¿Se involucró Correcto. en las drogas? Se involucró en las drogas y usaban niños de esa edad porque sabían que si los agarraban, los dejaban ir porque eran niños. Estamos hablando de un joven de 12, 13 años Correcto. de edad. ¿Y esto continuó creciendo o de repente dejó de practicar estas cosas? No. Él continuaba. Empeoró y empeoró con el tiempo. Con el tiempo, ¿hasta qué grado se involucró él en este estilo de vida? Llegó a la cárcel.
había sido encarcelado. Correcto. ¿Cuántas veces? Varias Perdí la veces. cuenta, pero diría yo como unas 6, 7 veces. ¿Y vivía contigo o llegó el momento donde él se había ido de la casa? Él hacía posadas. Ok. Donde caía, Ahí se quedaba, ahí dormía, Correcto. ahí estaba por un tiempo. Un hijo Reina, completamente pródigo. un hijo completamente Sí. pródigo. Reina, Eddie era un buen chico, por otro lado. Tenía Sí. un lindo carácter, tenía un deseo de ayudarte, de acompañarte, de repente de querer hacer las cosas como se debieran haber hecho. Sí. Ahora, ¿qué resalta en cuanto a la juventud de Eddie que hoy en día te lleva a pensar quizás cosas que pudieses haber hecho? Hay algunas cosas que de repente te pones a pensar, si yo hubiera hecho esto o aquello, ¿sucedió eso? Sucedía, ya no pienso así. Ok. Fue pienso en el así. momento, ¿no es cierto? En el momento correcto. Muy bien. Llegó a tal grado, Eddie, de involucrarse de una manera completa al estilo de vida que finalmente lo llevó a perder la vida, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo y a qué edad perdió la vida Eddie? Eddie tenía 25 años cuando murió. ¿De qué manera murió Eddie? Eddie murió de una sobredosis de droga. Una sobredosis de droga. Correcto, de una combinación. De una combinación, ¿no es cierto? Y Eddie tuvo hijos, estaba casado, tuvo familia. Eddie nunca se casó, pero sí tuvo una niña. Ella tenía 5 años cuando él murió, ahora tiene 8. 8 años. Correcto. Y tu nietecita la ves, te acompaña en ocasiones, Sí. puedes participar en la vida de tu nietecita. Puedo participar en la vida y es la mismita cara que mi hijo. ¿De veras? Sí. Entonces tienes una fotocopia, ¿no es Correcto. cierto? Reina, sufriste mucho, ¿no es cierto? Muchísimo, muchísimo. Llegabas a casa después del trabajo, me platicabas en unas ocasiones que ni siquiera querías entrar, ni siquiera querías saber cómo estaba la situación, ni siquiera querías saber dónde estaba Eddie, qué era lo que Eddie estaba haciendo. Fue bastante difícil para ti. Muchísimo. Tú dijiste de que llegaste a ser cristiana bastante joven. Correcto. ¿Cómo es que tu fe te ayudó en el transcurso de experimentar toda esta situación? Yo siento que Dios siempre nos pone situaciones para nosotros acudir a Él. Y Él es el plan perfecto de siempre buscarlo. Y yo siento que cuando nosotros nos alejamos de Él, de alguna manera u otra, usa su plan para volvernos a encontrar con Él. Reina, tú estás compartiendo esta historia ahora ante toda la audiencia que nos está mirando en estos momentos, pero también lo has compartido en otras ocasiones. ¿Qué le puedes decir ahorita a una mamá, a unos padres que están sufriendo las mismas tragedias, situaciones que has compartido tú? Tienen un hijo o una hija involucrado en las drogas, en alguna sustancia química, en el pandillerismo, hijos rebeldes. ¿Qué podrías decirle a los padres? El consejo único es ponerlos en las manos de Dios. Yo siento que no hay algo más poderoso que la oración de una madre. Y siento que porque Él ha tenido las oraciones de creyentes y de mi mamá y mías y de mi hermana, que Él está a salvo. Tú tienes un versículo que quieres compartir con nosotros. ¿Podrías leerlo, compartirlo con nosotros? Sí, el versículo que me ha ayudado en toda esta tragedia es Hechos 16:31 y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Ahorita mencionaste, Reina, de que la oración de una madre es poderosa. Correcto. Nunca dejaste de orar por tu hijo. Hasta el sol de hoy no dejo de hacerlo. En la historia del hijo pródigo, el hijo regresa, se arrepienta, pide perdón, ¿no es cierto? Correcto. ¿Hubo ocasiones donde tu hijo
¿Se había arrepentido, quería regresar, te había pedido perdón? Muchísimas. Muchísimas veces. Muchísimas veces. Pero él regresaba, Y regresaba. a ese estilo de vida. Sí. ¿Cómo fue la vida para ti? ¿Cómo fueron las noches para ti? Hubo meses de que todos los días tenía que llamar a la estación de policía, hacer un reporte antes de las 10:30, por si no llegaba en toda la noche y algo pasaba, yo estaba cubierta con la policía. Yo hice eso por meses. Y cuando te enteraste de que él había muerto, ¿cómo fue tu reacción? Tu hijo, que habías en cierta manera perdido desde su adolescencia al involucrarse al pandillerismo y a ese estilo de vida, hasta los más de 20 años, cuando se involucra en las drogas, llega a ser practicante, adicto y muere de un sobredosis. ¿Cómo fue para ti cuando escuchaste de que tu hijo había muerto? Eso fue las noticias más horribles que no se lo desearía a nadie en la vida. Fue bastante doloroso, ¿no es Sí, cierto? llegaron los sheriffs a la casa. Para compartir contigo. Las noticias, correcto. ¿Esto fue hace cuánto tiempo atrás? Que él, Casi 3 años. Casi 3 años. ¿Cómo estás hoy, Reina? Gracias a Dios estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Amén. Que es un canto también famoso cristiano. ¿Cómo te ayudó la iglesia? La iglesia es otra familia. Gracias a usted que lo enterró. Mucho apoyo. Es tener otra familia. Sí, sí. Reina, sinceramente yo quiero agradecerte, aunque hemos pasado solamente unos minutitos hablando acerca de tu historia que se relaciona a una pérdida de un hijo. Pero realmente considero de que aunque haya sido la conversación bastante breve, considero de que va a ser de ánimo, de apoyo a uno de nuestros oyentes, los que nos están mirando en estos momentos. ¿Por qué? Porque van a poder identificarse y las palabras que tú has mencionado de que has salido adelante. Correcto. Has podido ganar esa experiencia, esas emociones que viviste al estar compartiendo a diario la situación con tu hijo que estaba en una vida autodestructiva. Yo considero de que Dios va a utilizar tu historia para ser de bendición. Amigos, gracias por estar acompañándonos en el día de hoy. Como quisiera tener más tiempo, pero el tiempo se nos va. Y en esta ocasión nuevamente se nos ha ido. Yo te quiero invitar el próximo sábado, la misma hora, en el mismo canal, que tú sigas mirando este programa que nosotros llamamos Hablemos. Y así compartimos tiempo juntos, escuchando historias como la que acabamos de escuchar de Reina Alas. Nuevamente, gracias por acompañarnos, Reina. Gracias a usted, pastor. Gracias a ti. Que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Chao.